cuyo nombre era Jonás. Él a Dios no obedeció y un pez se lo tragó. Go, 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 go. Dentro del pez él clamó y el pez lo vomitó. Después él se fue y predicó. A Nínive él predicó y Nínive se arrepintió. A Nínive él predicó y Nínive escapó. A Nínive él predicó y Nínive se arrepintió. A Nínive él predicó y Nínive escapó. En la Biblia había un hombre cuyo nombre era Jonás. Él a Dios no obedeció y un pez se lo tragó. Go, 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 go. Dentro del pez él clamó y el pez lo vomitó. Después él se fue y predicó. A Nínive él predicó y Nínive se arrepintió. A Nínive él predicó y Nínive escapó. A Nínive él predicó y Nínive se arrepintió. A Nínive él predicó y Nínive escapó del juicio de Dios. Hola, bienvenido a una lección más de este estudio que estamos llevando de los profetas menores. Hoy nos toca ver un profeta más, pero antes de que comencemos, quiero hacerte una pregunta. ¿A ti hay ocasiones en las que te es fácil o difícil obedecer? Por ejemplo, fácil, cuando te mandan a hacer algo y tú dices, bueno, sí lo hago porque es fácil lo que me están mandando. Por ejemplo, si te dice mamá, cómete una rebanada de pastel, pues te la comes, ¿no? Porque es algo fácil de obedecer. Cuando te dicen, prende la tele, juega un rato, cosas que se te hacen fácil de obedecer, pero también hay cosas que son difíciles. Por ejemplo, ¿qué se te dificulta? Cuando mamá te dice, recoge la mesa, lava los trastes, arregla tu cuarto. Hay cosas que sí son a veces difícil de obedecer. Bueno, hoy vamos a hablar de un profeta que le resultó muy difícil obedecer una orden de Dios. Dios tenía para él una comisión o algo que hacer, pero a él le resultó difícil de hacerlo. Hoy vamos a hablar de Jonás. Su nombre significa paloma y él era de la ciudad de Nazaret. Y Dios le dio una orden a Jonás y le dijo Dios, levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y anuncia que voy a destruirla por su maldad. Esta fue la orden que recibió Jonás, levántate y ve a Nínive. Otros profetas fueron enviados a regiones cerca de Israel, pero Jonás fue enviado a una ciudad extranjera, a una ciudad lejana, y era una ciudad mala, ¿sí? Entonces Jonás tal vez se puso a pensar, Nínive, aquella ciudad mala, donde tienen dioses ajenos, dioses falsos, además es una ciudad muy violenta y cruel. No, Nínive no, iré a otro lugar, menos a Nínive. Tal vez eso pensó Jonás. Entonces, Jonás se levantó, pero no para ir a Nínive, sino para huir de la presencia de Jehová. Fue a un lugar llamado Jope y allí encontró un barco que iba hacia la ciudad de Tarsis. Así que se le hizo muy fácil pagar su boleto y subir para ir a la ciudad de Tarsis. Y así lo hizo. Se fue a Tarsis, negándose así a cumplir
ese mandato o esa comisión que tenía por parte de Dios, huyendo en dirección totalmente opuesta a donde le había mandado Dios, pensando que allí, a donde él iba, Dios no lo podía encontrar. Pero pues no es así, porque sabemos que Dios todo lo ve y todo lo conoce, ¿verdad? Bueno, pero Jonás no lo pensó así, tal vez. Entonces, Dios hizo levantar un gran viento y una gran tempestad en aquel lugar. Y las personas o los marineros pensaron que el barco se partiría. Los marineros estaban llenos de miedo, llenos de temor, y empezaron a invocar a sus dioses, dioses falsos. Empezaron a pedirles que los ayudaran y los salvaran de aquella gran tempestad. Echaron cosas que tenían en el barco al mar, a ver si así el barco se tranquilizaba un poco, pero nada sirvió. Jonás, en cambio, estaba en la parte de la bodega durmiendo. Entonces el capitán del barco fue a ese lugar donde estaba Jonás y le dijo: ¿qué haces aquí, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Tal vez Él nos ayude y esta tempestad se calme. Los marineros pronto se dieron cuenta de que aquella tormenta venía por culpa de Jonás. Y fueron y le preguntaron: dinos, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿De qué pueblo eres? Contesta. Entonces Jonás contestó: soy hebreo y mi Dios es el creador del cielo, de la tierra y del mar, y estoy huyendo de Dios. Los marineros, al escuchar esto, tuvieron aún más temor y le dijeron: ¿pero por qué haces esto? ¿Por qué huyes de Dios? ¿Qué podemos hacer contigo para que el mar se calme? Entonces Jonás dijo: échenme al mar, y entonces el mar se tranquilizará, se calmará, porque yo soy el culpable de esta gran tormenta. Los marineros, confundidos, no sabían qué hacer. Trataron de llevar el barco a tierra, pero era imposible. No lograron hacer nada. Al contrario, la tormenta se hacía más y más fuerte. Entonces los marineros le hablaron al Dios de Jonás, sí, al Dios verdadero, y le dijeron: Señor, no nos dejes morir por culpa de este hombre. No sabemos si es inocente, y si los echamos al mar, como él dice, no nos culpes de su muerte. Entonces no tuvieron otra alternativa. Tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar. Entonces el mar se calmó. Al ver esto, los marineros, como el mar se calmaba, tuvieron más temor, se inclinaron a Dios y le ofrecieron sacrificios. Tuvieron temor de Dios. Pero entonces Jehová Dios tenía preparado un gran pez, el cual tragó a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Estando Jonás en el vientre del pez, oró a Dios. Sí, habló con Dios desde el vientre del pez. ¿Puedes imaginarte esto? Jonás entonces se dio cuenta lo grave y lo delicado de desobedecer a Dios. Y le dijo: Señor, angustiado estoy, clamo a ti porque sé que tú me oyes. Me arrojaste en lo profundo del mar, las olas pasaron sobre mí, las algas me rodearon mi cabeza. Me sentí desechado, Señor, de tu presencia. Pensé que no volvería a ver tu santo templo. Pero tú, Señor, mi Dios, me salvas de la muerte. Al sentir que la vida se me iba,
Me acerqué a ti, Señor, y mi oración llegó hasta ti. Terminando de decir esta oración, Jonás, entonces Dios dispuso que el pez lo vomitara en tierra. Y así pasó. Al pasar esto, Dios le habló por segunda vez a Jonás diciendo: ahora, Jonás, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Jonás, yo creo ya no lo pensó, ¿verdad? Jonás se puso en marcha y se fue a Nínive como el Señor se lo había ordenado. Nínive era una gran ciudad que para recorrerla toda había que caminar 3 días. Jonás entró en la ciudad diciendo a grandes voces: dentro de 40 días Nínive será destruida. Dentro de 40 días Nínive será destruida. Los habitantes de aquella ciudad escucharon el anuncio de Jonás y grandes y pequeños de todas las edades le creyeron a Dios. Se pusieron ropas ásperas, es decir, ropas gruesas, en señal de dolor. También dejaron de comer, no comían nada. La noticia también llegó hasta el rey de Nínive. Él también se levantó de su trono, se quitó sus vestiduras reales y se puso de igual manera ropas ásperas en señal de dolor también. Y además de esto, le dio a conocer a toda la gente un anuncio, y le dijo que nadie tome ningún alimento, que tampoco se debe comer ni de beber a los animales. Al contrario, vístanse de ropas ásperas en señal de dolor y clamen a Dios con todas sus fuerzas. Dejen su mala conducta, todo lo malo que están haciendo, déjenlo. Tal vez Dios cambie de parecer y calme su enojo y entonces no nos destruirá ni moriremos. La gente, al escuchar esto, hizo aquello que ordenaba el rey, pero también le estaban creyendo a Dios. Dios, al ver lo que la gente de Nínive hacía y cómo dejaban su mala conducta, decidió no hacerles daño, no hacerles el daño que les había anunciado por parte de Jonás. ¿Cómo creen que se sintió Jonás cuando vio que la gente creía en Dios, se arrepentía, dejaba su mala conducta y Dios los perdonaba? Tal vez contento, ¿verdad? Pero ¿qué crees? No fue así. Al contrario, Jonás le cayó muy mal lo que Dios había hecho. Se disgustó mucho. Así que en una oración le dijo al Señor: mira, Señor, esto es lo que yo te decía que iba a pasar cuando aún estaba en mi tierra. Por eso quise huir a Tarsis, pues yo sé que tú eres un Dios tierno y compasivo, que no te enojas fácilmente. Es más, tu amor es tan grande que anuncias un castigo y luego te arrepientes del castigo que les vas a dar a las personas. Por eso, Señor, te ruego que me quites la vida. Más me vale morir que seguir viviendo. El Señor le contestó: ¿te parece bien enojarte tanto, Jonás? Jonás salió enojado de la ciudad, hizo allí afuera de la ciudad una enramada y desde allí estaba observando la ciudad de Nínive para ver qué pasaba con ella.
Dios entonces hizo crecer una planta que le diera sombra a Jonás. Tal vez así se sentiría mejor. Bueno, Jonás al ver esta planta y que le daba sombra, se puso tan contento, muy contento se puso por la planta. Pero al día siguiente, Dios dispuso un gusano para que picara la planta y ésta se secara. El sol entonces salió y le daba directamente a Jonás en la cabeza, pues no tenía ya la sombra de la planta y se sintió que se desmayaba y quería morirse y decía, más me vale que me muera. Pero Dios le contestó, ¿te parece bien enojarte así porque se ha secado la planta? Jonás respondió, claro que me parece muy bien enojarme así. Estoy muy enojado, me muero del enojo. El Señor le dijo a Jonás, tú, Jonás, no sembraste la planta, ni la hiciste crecer. Sin embargo, tienes compasión de esta planta. La planta creció en una noche y a la otra se murió. Es solo una planta. Pues con más razón yo debo tener compasión y amor por Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 niños inocentes y muchos animales. Esto fue lo que Dios le contestó a Jonás, porque Él es un Dios amoroso, un Dios compasivo, un Dios que también perdona la maldad de su pueblo y de otros pueblos también, ¿verdad? ¿Qué podemos aprender de este libro de Jonás, de este libro del profeta Jonás? Bueno, podemos aprender primeramente que tú y yo necesitamos obedecer a Dios, ser obedientes a su palabra. Dios llama a toda la gente al arrepentimiento. Eso también lo debemos aprender. Ya hemos visto en otras ocasiones que es arrepentirse, es lo que hizo la gente de Nínive. Dejó su maldad, todo aquello malo que estaba haciendo y decidió cambiar, decidió creer a Dios. Eso también nos llama Dios a que lo hagamos tú y yo. También podemos saber que Dios perdona a todas las personas que piden perdón. Ya lo hemos escuchado por el profeta Joel también. Todo aquel que le hable a Dios será salvo. Y Dios así perdona a las personas que le hablen. Dios, también podemos aprender que Dios es un Dios de amor y misericordia. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene compasión por las personas, así como la tuvo de Jonás, de los marineros, de los ninivitas y aún de los animales. Sí, su amor alcanza a todos. Bueno, esto es lo que nos enseña el libro de Jonás. Espero lo puedas leer en casa y puedas seguir aprendiendo y te esperamos en la siguiente lección.